nos caigamos por delante. No, pues eso es que las de boca. No sé qué es que empuja la mesa que casi me da aquí. Ya. Cuando quieras, sí, que no tiene que estar. Se siente la gente. ¿Dónde está Juana? Livia, Juana, no sé dónde está Juana. Aquí. No, Juan. Ahí está Ana. Falta Juana aquí. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa de presentación de la programación. Hoy se presenta una nueva programación del IBAM en la que se podrán ver exposiciones de diferentes lenguajes contemporáneos y distintas técnicas y disciplinas. Sin olvidar la muestra de la extraordinaria colección del IBAM con nombres imprescindibles del arte contemporáneo. Se apuesta con especial sensibilidad y una mirada muy especial por mujeres artistas, entre las que se encuentran las alicantinas Cristina de Midil y Rosana Antolí, y con una apertura decidida por la internacionalización de la institución con las exposiciones de Tania Candiani, Melanie Smith y Joana Vasconcelos, a la que quiero ya felicitar por ese merecido premio Julio González. Y también decir que estoy deseando ver la propuesta para el IBAM de la exposición que comisariará Blanca. Comienza una nueva etapa de la mano de Blanca de la Torre, a la que quiero agradecer el esfuerzo profesional que está realizando tras su llegada al IBAM y con ella a todo su equipo interdisciplinar. Y les dejo que vaya a explicarnos la propuesta. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias especialmente por acompañarnos un día como hoy, que es realmente emocionante dar comienzo a esta nueva etapa. Muchísimas gracias, Pilar, por tu apoyo y a toda la consellería. Y quiero transmitir un agradecimiento especial a todo el equipo del IBAM, porque bueno, su trabajo diario es esencial detrás de cualquier programación, pero es especialmente esencial en momentos como este, de cambio a una nueva etapa y que, bueno, pues debido a las circunstancias que todas y todos sabéis, ha conllevado unos tiempos y unos calendarios no habituales y esto implica que el equipo haya hecho un doble esfuerzo para adelantar y llevar a cabo pues todos los trámites que hacen falta y que son tan invisibles para poder presentar la programación que a continuación vais a conocer. Y se trata de una programación que engloba un total de 13 exposiciones y que ahondan en esas líneas de proyecto museológico del IBAM que ya os comenté, que ya presentamos, Patrimonio, Sostenibilidad y Territorio. Un programa muy amplio, además, en el que tienen cabida una pluralidad de contenidos que intentan dar una visión diversa de lo que está sucediendo en el planeta. Y siempre pensando, habéis visto que insisto mucho en esto, pensando siempre en una concepción del patrimonio en clave de pasado, presente y futuro. Y también un programa, además, dirigido a una gran variedad de públicos. Queremos interpelar a todo tipo de públicos. Es un programa inclusivo y es inclusivo no solamente en el sentido de integrar múltiples voces, tanto en exposiciones como en la programación, sino también en el sentido de crear espacios más amables para nuestros visitantes. Y esto implica abordar cuestiones también de accesibilidad física y cognitiva y, en general, de que esta sea la casa de toda la sociedad. Son proyectos, además, que se aproximan al territorio de la Comunidad Valenciana, desde el arte contemporáneo, obviamente, pero abordando problemáticas actuales de todo tipo, las ecologías, el patrimonio inmaterial, la ruptura entre alta y baja cultura, la ruptura también entre disciplinas del conocimiento, ¿no? Ir más allá de esas categorías cartesianas, ¿no? en torno a los saberes. Y además apostamos por la apertura de nuevas redes y colaboraciones con otros centros nacionales e internacionales. Como sabéis, la propia colección, además, es el eje sobre el que pivota esa renovación del museo, es el punto de partida de la nueva programación, en la que la mitad de las propuestas son muestras individuales, además, dedicadas a mujeres artistas.
Algunas son nombres fundamentales, bueno, yo diría todas, son nombres fundamentales en realidad de la escena artística internacional contemporánea, como Tania Candiani, de México, la británica Melanie Smith, la portuguesa Joana Vasconcelos, que ya ha mencionado Pilar, con ese premio Julio González 2026 tan merecido. Pero también es interesante que hemos querido incluir esos grandes nombres internacionales que guardan lazos especiales con la comunidad valenciana, y eso es esencial. No solamente son figuras de renombre, sino que esas figuras de renombre tienen unos vínculos especiales con la comunidad. Cristina de Midel, por supuesto, ¿no? Premio Nacional de Fotografía en 2017. Regina de Miguel, que estudió aquí en Valencia, de hecho, y en sus orígenes colaboró con el IBAM. Entonces, pues todo ese imaginario de lo que ella fue viendo aquí en el IBAM empapó también lo que sería toda su carrera y el imaginario que desarrolló posteriormente, ¿no? O también Rosana Antolí, que ha comentado además Pilar, que es de Alcoy, aunque vive o reside en Londres. Bueno, como he señalado, importante presencia femenina. Por supuesto, hay que empezar a equilibrar un poco con el pasado de la institución. Importante presencia, además, también de la diversidad de lenguajes y de procedencias de todas estas mujeres que enriquecen el discurso curatorial, que además permite visibilizar sensibilidades múltiples, modos de hacer y prácticas comunitarias que habitualmente además quedan al margen del relato hegemónico del arte contemporáneo. Eso también nos interesaba especialmente. Y uno de los cambios más visibles, que ya apuntamos, de hecho, el día que presenté mi nuevo proyecto de museo, es la presentación de la colección permanente que tendrá lugar en las galerías 4 y 5 del IBAM. Creo que desde el día 2 que aterricé en este museo ya nos pusimos a trabajar con todo el equipo de conservación y, de hecho, es una propuesta coral con todas las conservadoras / comisarios. En este caso, además, están haciendo esa doble función que además me gusta mucho insistir en ella, ¿no? Esos dos sombreros que asumen en este caso y que, una vez más, insisto, se está desarrollando a marchas forzadas. Contamos con la suerte de que se trata de un equipo que conoce muy bien la colección. Eso a mí me ha permitido también un aprendizaje tremendo. He aprendido mucho y continúo aprendiendo de su mano, digamos, día a día, y eso es lo que ha permitido, ¿no?, que esa idea inicial que yo tenía para la colección vaya tomando forma y se vaya aterrizando en la realidad del museo y de su propia colección. Y esta exposición, bueno, lo comentaré más adelante, pero va a responder a ese modelo también más innovador, digamos, que ya apunté también cuando presentamos la presentación del museo. Y si hablamos de los fondos del IBAM, como no podía ser de otra manera, hay que mencionar pues los dos legados, ¿no? Julio González e Ignacio Pinazo, que custodia el IBAM, y en 2026 vamos a presentar las dos nuevas exposiciones de ambos, la gran exposición sobre Julio González y un completo programa de actividades, además, para celebrar el 150 aniversario de su nacimiento. Y presentaremos también en marzo la exposición El aura de una saga moderna sobre la obra de Ignacio, José y Marisa, la abuela, hijo y nieta, ¿no?, que también fueron artistas de hecho inquietos también e innovadores y que practicaron todo tipo de géneros. Y también quiero destacar que en la programación de 2026 llevaremos a cabo una serie de iniciativas dentro de esa línea de museo anfibio. Este verano ya sacamos también una nota sobre el museo anfibio, esta suerte de programa transversal que combina arte contemporáneo, saberes tradicionales, pero también investigación científica, etnográfica, acción medioambiental, que se aterriza en el territorio, que nos gusta pensarla casi más como un museo dentro del museo. Ya originalmente, cuando hablaba de mi idea sobre el IBAM, yo veía el propio IBAM como un museo anfibio, ¿no?, tanto por su propia ubicación, ¿no?, y de la propia ciudad, ¿no?, por ese navegar
entre agua y tierra, como por la metáfora de cómo los anfibios son esos seres que transportan la materia y la energía del mar a la tierra. A mí me parecía una metáfora preciosa para el museo, para el IBAM, y a partir de ahí hemos decidido, pues bueno, pues si todo el IBAM no se puede transformar en un anfibio, vamos a pensar en un museo dentro del museo, vamos a pensar en un museo anfibio, en una suerte casi de parainstitución o para museo dentro del propio IBAM. Y bueno, esa condición simbólica de anfibio trasladada al ámbito cultural nos va a permitir también no solo pensar en el museo como mediador entre ecosistemas, ¿no?, sino también cómo generar colaboraciones, redes y conversaciones, digamos, con otros posibles museos anfibios también, ¿no? Y cómo nuestro territorio va a crear o a expandirse con nuevos tentáculos y siempre con esa bidireccionalidad, ¿no?, desde aquí hacia afuera, pero también traer esos otros anfibios al IBAM. Bueno, por comenzar un poco de manera cronológica y además en esa línea de profundizar o colocar el foco en esos relatos y prácticas tal vez más invisibilizadas, se sitúa esta primera exposición del año 2026 que lleva por título A media lumbre. Es una muestra que responde a ese eje programático en torno al territorio y tiene que ver también con pensar en todas esas prácticas, que además esto también tiene mucho que ver con la nueva línea abierta para colección que también presentamos este verano, que tiene que ver con recuperar la artesanía, los conocimientos vernáculos, los oficios y todas esas tradiciones vinculadas también a la tierra, ¿no?, y a la comunidad valenciana. Me gusta pensar la exposición como un filandón. Los filandones eran esas reuniones nocturnas que se realizaban en torno al llar, ¿no?, en torno al fuego. Y lo que se hacía era realizar labores artesanales, coser, bordar, pero también cualquier tipo de labor manual mientras se contaban historias en torno al fuego. Me gusta pensar la exposición pues, como un filandón contemporáneo donde se van a traer a las salas algunas de esas tradiciones, pero a partir de lenguajes contemporáneos. Tendrá además una primera versión aquí en el IBAM y después se hará una siguiente pata, digamos, y digo pata porque no es la misma exposición, estamos huyendo de las exposiciones itinerantes y enlatadas, sino que se desarrollará una siguiente parte del proyecto en Palma de Mallorca, en el Casal Xolleric, otra pata en el CEDAN de Huesca y otra pata en el Museo Terra de Cataluña. Son, digamos, 4 exposiciones de producción propia del IBAM, las 4 que forman parte de un mismo paraguas. Hablan un poco de esa idea del museo situado, por eso en cada uno de los contextos podemos hablar de una exposición y de un proyecto diferente, aunque haya algunas de las piezas que sí que se van a repetir, a las cuales se van a incorporar en el diálogo obras nuevas y piezas más aterrizadas en cada uno de los contextos, en colaboración con esas comunidades locales. Y otro aspecto que quiero destacar aquí, que también tiene que ver con otro de los ejes que hablamos, que es el promover la colección también fuera de Valencia y fuera de nuestras fronteras. En todas las exposiciones, en las 4 patas de esta exposición, va a haber piezas de la colección. Van a estar siempre en colaboración, en conversación, algunas de las obras y algunas de las nuevas adquisiciones, además, de este verano, con piezas nuevas. Bueno, de nuevo, en esta línea de desarrollo de redes, de alianzas, además, transescalares, y eso también es diferente y es importante apuntarlo, queremos poner en valor la producción artística joven del contexto valenciano y en febrero presentamos este proyecto, Territorios en Tránsito Solo Dúo. Se trata de una propuesta que pretende pensar el territorio como un espacio donde lo internacional y lo local operan como vasos comunicantes. Esto os sonará porque también hablamos de ello
al presentar el nuevo proyecto para el museo, y hemos decidido hacerlo en clave de dúos, ¿no? Un artista del territorio con un artista de fuera, con un artista de fuera en el primer caso nacional y en el segundo caso internacional. La idea es eso, promover esos artistas jóvenes, digamos más emergentes o de media carrera, en acuerdo con instituciones nacionales e internacionales con las cuales ya se está firmando un convenio, y de la mano de la comisaria Alicia Ventura. También, de nuevo, por apostar por comisarias de la propia comunidad. El primer dúo será Ana Talens y Mar Guerrero, y el segundo estará formado por Irene Grau y Marco Giordano. Primero expondrán en el IBAM y luego en las dos instituciones colaboradoras, que serán Esbaluard en Palma de Mallorca en el primer caso y la Fundación Sandretto de Turín en el segundo caso. Bueno, como ya anunciamos, el 3 de marzo tenemos un nuevo pinazo. Además, un nuevo pinazo pues lo más generacional. Marisa Pinazo es una de las figuras protagonistas. Yo he de reconocer que no desconocía su presencia, no sabía nada de Marisa Pinazo, y cuando el comisario Javier Pérez Rojas me la dio a conocer, me pareció una figura de esas fascinantes que hay que sacar también, que hay que poner en diálogo. Y vamos a poner el foco en esa gran saga familiar, ¿no? Esa saga de gran sensibilidad en la que todos los miembros compartieron ese ideal de renovación plástica. Y el 27 de marzo, siguiendo también con esas exposiciones en torno a la colección, será el turno de la nueva muestra Las mujeres en la obra de Julio González, comisariada por Brigitte Leal. Esto también creo que es bastante innovador, porque también me sorprendió mucho que cuando estábamos pensando nuevas lecturas en torno a Julio González y hablando con Brigitte, sorprendía que, habiendo sido tan importante el foco de Julio González en las mujeres, nunca se había dedicado una exposición en exclusiva, ¿no? a esta investigación. Y bueno, Brigitte Leal, sabéis que es la comisaria emérita del Centro Pompidou, y la exposición se plantea como un homenaje a Julio González en su aniversario, recordando a las 3 grandes mujeres que fueron fieles a su memoria: su hija Roberta González y las herederas de esta, Carmen Martínez y Vivian Griminger. El 29 de abril tendremos a Tania Candiani, que transformará la Galería 3 en un ecosistema vivo, en una suerte como de atmósfera de bosque activo, donde esculturas de vidrio soplado habitarán el espacio. Son piezas que evocan organismos multicelulares, criaturas imaginarias, ¿no? Nacidas de esa ficción especulativa tan propia de Candiani, y que aterrizará también, ¿no? con algunos ejes que también navegan entre la realidad y la ficción, conectados con el ecosistema valenciano. Ella ya ha venido hace unos días, estuvo aquí para comenzar sus investigaciones y está buscando esas relaciones, ¿no? esos ejes de conexión, para aterrizar esta nueva muestra no solamente en la realidad valenciana, sino en desarrollar nuevos puntos de ficción relacionados con posibles ecosistemas de la comunidad. Y este proyecto enlaza muy directamente, bueno, al igual de decir que el primero, el que comentamos, de recuperación de los saberes vernáculos, con esa línea de sostenibilidad nueva del IBAM. Y me gusta señalar de nuevo que cuando se habla de sostenibilidad, no se habla solamente de sostenibilidad medioambiental, no hablamos solamente de huella ni de toda esa retórica verde, sino hablamos de sostenibilidad de manera sistémica, que es lo que vamos a intentar implementar a través de la nueva hoja de ruta del museo. Sostenibilidad, que es una palabra que creo que tal vez en los últimos años haya estado un poco desgastada, pero a mí me gusta mucho recuperarla, porque sostenibilidad es hablar de mantener en equilibrio las redes que sostienen la vida.
y eso no se nos puede olvidar. Y ahí es donde las instituciones culturales y los museos jugamos un papel esencial en mantener ese equilibrio al sostener las redes que mantienen la vida. Bueno, el 7 de mayo es el turno de Cristina de Midel, la fotógrafa que yo creo que es conocida por todas y por todos, en ese desdibujar los límites entre lo documental y la ficción que la llevó a ganar ese premio nacional. Es una fotógrafa que siempre se pregunta por cómo narramos aquello que creemos que es real. Y esta exposición va a ser muy particular porque va a explorar además por primera vez con diferentes formatos. Va a intentar aunar todas las piezas en todos los diferentes formatos en los que se puede desarrollar o explorar, digamos, el medio fotográfico. El proyecto está comisariado por Iván de la Nuez, lleva por título Apoteosis Now y se va a valer de recursos que van un poco más allá de lo curatorial, ¿no? Va a explorar también recursos teatrales, archivos intervenidos, ¿no? Y puestas en escena que nos va también a poner, ¿no?, en tela de juicio algunas de las cuestiones que consideramos certezas como espectadores. Bueno, y como comentamos, en sintonía con ese cambio de paradigma en la manera de ver, de concebir y de mostrar una colección, y en coherencia además con el compromiso del IBAM también por la sostenibilidad, en mayo presentaremos una nueva propuesta expositiva sobre la colección del IBAM. Vamos a abrir esas 2 nuevas salas en las que además todo el diseño museográfico está concebido a partir de la reutilización, el suprarreciclaje y a partir del diseño de nuevas estructuras, pero estructuras reutilizables, ¿no? Vitrinas, peanas, mesas van a reconfigurarse para dar forma a esas estructuras permanentes. Se van a crear también algunos elementos nuevos, pero desde el principio concebidos para que puedan ser estructuras que estén en permanente reutilización y uso para albergar esta colección permanente. Y este itinerario propondrá, por un lado, una estructura historiográfica, una lectura, si queréis llamarlo más clásica, de esos periodos y corrientes fundamentales de los siglos XX y XXI, con algunas piezas icónicas de la colección, pues desde Alexander Calder, Equipo Crónica, Juana Francés, Paul Klee, Duchamp, por supuesto Man Ray, Sonia Delaunay, Roshenko, Rauschenberg, bueno, Oldenburg, Isabel Oliver. Se van a combinar, creo que estamos haciendo un buen equilibrio entre la presencia nacional, internacional y local, pero más allá de esa narración más lineal, más unidireccional, si quieres, vamos a propiciar esos relatos múltiples, esas lecturas alternativas. Vamos a generar cruces y abrir espacios de diálogo entre la historia y las historias y recuperar también esas otras voces que permanecieron en los márgenes, pero también esas otras posibles visiones a partir de un formato multirecorrido. El visitante podrá escoger entonces entre o bien esa lectura o ese itinerario lineal o bien 4 itinerarios que se proponen que resaltan 4 dimensiones, digamos, transversales de la colección. Una, la importancia del color y de la luz; otra, las ecologías; otra, los feminismos; o la lectura en clave de conflicto. Con lo cual, puedes hacer o bien uno de esos 4 recorridos, o bien ir haciéndote los 4, o la lectura tradicional. Y bueno, uno de los proyectos estrella, uno de los proyectos más importantes que se presenta además para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de la Albufera como parque natural, es la Albufera, comisariada por Sandra Moros. Se trata de un proyecto que pretende analizar la Albufera desde otros ángulos, desde otros lugares, navega desde diferentes también fronteras del conocimiento, un poco esa ruptura que hablábamos de las categorías cartesianas, creo que se puede trasladar muy bien también al enfoque
que Sandra está desarrollando para la Albufera a través de su investigación, donde pues combina lo histórico, pero también lo científico, también la especulación, lo poético. Todo eso converge en una visión que va a visibilizar las diferentes capas que construyen las complejidades en torno a las visiones de la Albufera, las fuerzas que operan, ¿no?, dentro de ella. Y se plantea hacerlo a través de un conjunto de obras, de proyectos artísticos, de documentación que recorre además diferentes etapas del siglo XX hasta la actualidad, y que también propone desarrollar nuevos relatos en torno a ese patrimonio natural e inmaterial que también es la Albufera, y lo va a hacer también de mano de artistas que llevan ya tiempo investigando en torno a este entorno, como Bleda y Rosa, Teresa Marín, Paula García Macedo, Jorge Yeregui, Rosela Viscotti, Lucía Lorén y Jorge Ribalta. De nuevo, como veis, ese balance entre los nombres nacionales, internacionales y locales de primera línea. Y el programa continúa en septiembre con Melanie Smith, una artista británica que vive entre México y Gran Bretaña. La exposición está comisariada por Elena Chávez, de hecho también una gran comisaria internacional mexicana, e integrará las dos nuevas producciones del artista, que están centradas en dos animales en peligro de extinción. Por un lado, el ajolote mexicano, y por el otro lado, el caracol púrpura, que el caracol púrpura sabéis que marcó el desarrollo no solamente de la historia, sino de la historia del arte, especialmente europeo, ¿no?, y toda la expansión, en realidad, desde el Imperio Romano. Entonces, bueno, se van a establecer todos esos relatos paralelos en relación a pues, la idea de preservación, de la importancia de la preservación de estas dos especies, y lo hace combinando todo tipo de medios: pintura, dibujo, vídeo, escultura, para mostrar diferentes modos de acercarnos a estas formas de lo vivo y diferentes también conexiones con los públicos hacia estos seres, tanto desde la corporalidad como desde la plasticidad, desde el color, ¿no?, desde sus diferentes formas de existir y de sus propias conexiones, de hecho, con el arte y con la historia del arte. Y el 29 de octubre inauguramos la exposición de Regina de Miguel, que comentamos que tiene este vínculo emocional tan importante con la comunidad y con el propio museo. La muestra está comisariada por Rosa Lleó. Supongo que conoceréis ya el imaginario de Regina. Es un lenguaje, digamos, muy particular, que entrelaza elementos de ciencia ficción, de filosofía, de astronomía, de botánica, en realidad de todo tipo de disciplinas. Lo que hace también es hablar, una vez más, de conocimiento situado, pero de conocimiento situado precisamente desde el origen de la idea del conocimiento situado, que tiene que ver con la sospecha ante cualquier tipo de veracidad del conocimiento científico. Es decir, hablando de cómo todo conocimiento científico es situado y responde a un contexto y a un lugar específico y por tanto, condicionado por diferentes subjetividades, ¿no? En este caso, el proyecto lo que va a hacer es un proyecto específico, concebido además específicamente para el IBAM, en el que explora diferentes formas de extractivismos, hablando de nuevos modos de existencia en relación a la idea además de materias primas, de nuestra realidad, pero combinando en todo momento realidad y ficción también, de nuevo con ese componente especulativo y poético tan importante en toda la práctica artística del artista. Y en noviembre es donde vamos a tener esa exposición estrella de Joana Vasconcelos. Como dijimos, es el Premio Julio González 2026. Hemos considerado que Vasconcelos era una artista sin duda merecedora de ese premio, como heredera de esa gran escultura
de Julio González, pero también como transformadora de los lenguajes escultóricos. Además, yo creo que hay unos links, ¿no? Hay unos puentes de conexión muy interesantes entre el modo de explorar la escultura que tuvo Julio González y el de Joana Vasconcelos. Desde el riesgo y la valentía en explorar materiales que en el caso de Julio González en aquel momento eran considerados materiales de segunda categoría o materiales de desecho, que él llevó a una primera línea. Él rompió esa distinción, ¿no?, entre materiales, digamos, pobres y materiales más nobles. Y eso es lo que también, de algún modo, ha hecho Joana Vasconcelos, incluyendo todos esos elementos domésticos y cotidianos y elevarlos también a la categoría de escultura, creando estas grandes piezas, ¿no?, monumentales, donde además todas esas tareas asociadas culturalmente a lo doméstico y al ámbito de lo femenino, como pues eso, las cacerolas o las planchas, ¿no?, o los pendientes, los zapatos de tacón, los convierte en objetos de culto que precisamente nos interpelan sobre esas contradicciones, ¿no?, de la sociedad de consumo especialmente, y de la importancia de actualizar precisamente todos esos roles en la sociedad de hoy día. Y finalizaremos el año con la alcoyana Rosana Antolí, de nuevo en esa importancia de promover artistas de la comunidad, pero además reivindicar que son artistas realmente, que forman realmente parte de la escena internacional, ¿no? Antolí es una artista multidisciplinar, es directora de performance también. Su práctica explora temas que van pues, desde los ecofeminismos a la importancia de las agencias no humanas, pero especialmente también la voz, el sonido y la ópera, y crea experiencias inmersivas que cuestionan las percepciones de la identidad, ¿no?, del cuerpo, de la idea de agencia, de lo humano y de lo no humano. Y con este proyecto expositivo, que también está concebido específicamente para el IBAM, lo que hace es profundizar en sus investigaciones sobre bioacústica. Y esto enlaza especialmente con la línea transdisciplinar del IBAM, donde no solamente se incluye pues eso, música, cine y todo tipo de disciplinas en la programación, sino que desde el otro lado, es decir, desde las propias exposiciones, también se incluyen colaboraciones, de nuevo, con músicos, con científicos y con todo tipo de agentes que van más allá o que transgreden las habituales, ¿no?, fronteras dentro del arte contemporáneo. En este caso, esa unión entre ópera y arte, estableciendo también un diálogo con el contexto valenciano y, sobre todo, con la memoria del agua y de la voz. Ella lo que está proponiendo es una colaboración con el Palau de les Arts, una colaboración tanto simbólica como práctica para expandir esas formas narrativas que habitan el museo, y lo que busca es integrar la ópera en diálogo con las artes visuales y con la investigación científica, ¿no? Como su trabajo se desarrolla ya en esa intersección entre arte, ciencia y ópera, pues esa colaboración con les Arts para nosotras es una extensión casi natural del proyecto, ¿no?, que comentábamos. Y bueno, esperamos desarrollar también algún evento propio. Estamos en este momento todavía en vías de desarrollo de esa colaboración. Y por último, recordar que también el IBAM está implementando, digamos, nuevos proyectos o trabajando, digamos, en subrayar esa faceta de instituto, esa importancia de pensarnos como instituto y no solamente como museo, de ir más allá de un espacio museístico para ser un espacio de investigación, de experimentación, de aprendizaje. Y en esa línea se enmarcan también los nuevos programas públicos que ya presentamos también en septiembre,
que sabéis que se han abierto a esas nuevas disciplinas y también se han abierto a nuevas capas de públicos. Hemos incluido el cine, hemos incluido la música que decíamos, pero también creemos que cada vez estamos desarrollando programas más abiertos a la sociedad y sobre todo a públicos no familiarizados con el arte contemporáneo. Este museo no es solamente para los entendidos del arte. Queremos que realmente el museo sea más poroso, sea más relacional y esté habitado cada día. Y sin más, yo creo que ya me he extendido incluso más de lo que esperaba y me gustaría sobre todo daros paso para ver si queréis profundizar en cualquiera de los puntos o si tenéis cualquier cuestión que vaya más allá de las líneas programáticas y agradeceros de nuevo tanto el apoyo como vuestra presencia esta mañana. Muchísimas gracias. No esperaba menos a que comiences tú. Bueno. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Pues tengo muchas preguntas. Voy a ir un poco por orden. Bueno, la primera es, he visto que las exposiciones, una muy concreta, tienen fecha de inicio, no de final. No sé si es casual y sobre todo preguntar por, en concreto, el proyecto de colección, porque entiendo que hablábamos hace unos meses de un espacio permanente, más o menos, ¿cuál es la previsión de vida que tiene esta exposición? Quiero decir, como Julio González o Pinazos, estamos hablando de una renovación cada 2, 3 años. En fin, si nos puedes explicar un poco también cuáles son los tiempos de estos espacios permanentes. Vale. En el caso de Julio González y Pinazo, en principio estamos planteando que sean de carácter anual, es como están programadas. En el caso de la colección, queremos que realmente se entienda como un espacio permanente y por eso estamos trabajando tanto en esa museografía también, que a su vez funciona de manera versátil. Y lo mismo, o esto es trasladable a los itinerarios. Es decir, este tipo de itinerarios lo que nos permiten también es que, aunque vaya a haber un espacio permanente de colección, esta va a estar viva. Va a ofrecer esos caminos que van a permitir que recorras la exposición de manera diferente cada vez que vengas y que podamos hacer diferentes permutaciones también o iteraciones dentro de la propia exposición. Entonces, esto quiere decir que aunque tú vayas a tener sine die esos 2 espacios dedicados a la colección, tanto por los préstamos del IBAM, que son continuados, el tipo de diseño que estamos realizando nos permite que se puedan fácilmente hacer cambios y cuando una pieza viaja podamos cambiarla por otra sin que eso altere el diálogo o el discurso que estamos proponiendo, pero al mismo tiempo ese formato multirecorrido va a permitir que tanto podamos cambiar o añadir nuevas piezas a esos itinerarios que ya se han planteado, como añadir itinerarios nuevos, ¿no? O que estos mismos sean también combinables. Y respecto al cierre de fechas, no, por supuesto que tenemos las fechas de cierre de todas las exposiciones cerradísimas. Si no, sería imposible plantear las siguientes inauguraciones. De hecho, si no tienes una fecha de cierre, ¿cómo vas a tener una fecha de inauguración en la misma sala después? O sea, no tenemos ningún problema en pasarte después todos los cierres si te interesan. Sí, era para entender también la diferencia, por ejemplo, con Julio González, en los ritmos. Entiendo que es más estable. También una duda sobre territorios en tránsito. Tengo la duda sobre si es un proyecto que se plantea anual. Quiero decir, me ha dado la sensación de que hablabais de un proyecto paraguas en el que este año hay 2 parejas y Alicia Ventura comisaria, pero no sé si se plantea que cada año se dé un territorios en tránsito o unos dúos. Me ha quedado la duda cuando has explicado el proyecto de si era un paraguas estable o no. Sí, muy buena pregunta. Lo que es un paraguas estable es establecer conversaciones entre otros territorios que promuevan la creación artística valenciana en colaboración con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales. No necesariamente se tiene por qué seguir ese mismo modelo, podemos explorar
otros modelos en función de cómo veamos qué funciona mejor precisamente para la promoción de esa creación, ¿no? de la comunidad y del desarrollo de nuevas redes. Y no sé si nos podía hablar también de artistas a media lumbre. Creo que no ha mencionado, creo que no viene tampoco en el documento algunos de los artistas que van a participar. En otros casos ha mencionado algunos. No sé si nos puede hablar de no sé, algunos nombres. Entiendo que es una exposición evidentemente colectiva. Si nos puede desarrollar un poco más el contenido. Sí. Bueno, precisamente en esa exposición también hemos intentado que haya un buen balance entre lo internacional, lo nacional y lo local, pero, por supuesto, poniendo el foco especialmente en creación de la Comunidad Valenciana y de los otros territorios también. Es decir, en cada una de las sedes habrá una presencia importante de artistas valencianos, pero, por supuesto, en función de cada territorio y de cada localidad habrá mayor o menor presencia de artistas de ese lugar, ¿no? O de esa comunidad, siempre unido a presencia internacional y siempre unido a obras de la colección del IBAM. Por ejemplo, vais a ver la nueva pieza que compramos de Pilar Albarracín, que es un bordado maravilloso que precisamente habla además de la importancia de recoger esta tradición textil valenciana desde artistas de renombre en el panorama nacional. Vamos a tener artistas locales, de nuevo, que van a tener como esa presencia internacional. Es que no sé si prefiero darte algunos nombres o darte el listado completo, porque lo que no quiero es que parezca que te estoy o que estoy señalando algunos artistas como que son, exacto, frente a otros. No me gusta nada y me gusta tener muchísimo cuidado, ¿no? con las comparaciones. Entonces, si te parece bien, te voy a poner estos ejemplos con artistas que tienen que ver más con colección en lugar de con los artistas que hemos seleccionado de fuera, ¿vale? Para evitar ese agravio comparativo. Entonces, te voy a dar tres de los ejemplos. Por un lado, Pilar Albarracín, que comentábamos. Por otro lado, Ana Esteve, que es otra de las artistas de aquí también, que recupera también de nuevo esa trayectoria de desarrollo de lo textil, digamos, y que hemos unido a la colección. Y te voy a nombrar otra artista internacional. Pues te voy a nombrar dos artistas internacionales. Una, Jessica Stockholder, y en ese caso me gusta destacar a Jessica Stockholder porque recupera una de las tradiciones que tienen que ver con cestería y esparto, que va a ser uno de los focos también de la exposición. Y Josefina Gilisasti, que es una artista chilena, y en este caso la voy a destacar por la particularidad de la técnica, que va a presentar una gran instalación de mariposas monarca creadas con crin de caballo. Y es una técnica que llevan utilizando las mujeres de la comunidad Rari de Chile, una comunidad indígena de Chile, que lleva más de 200 años utilizando esta técnica. Utilizan esta técnica normalmente para la elaboración de unas artesanías de colores preciosas, que en este caso la artista Josefina ha desarrollado colaborando con ellas para establecer además un paralelismo entre la importancia de preservar estas tradiciones artesanales y este patrimonio inmaterial y preservar a su vez la mariposa monarca, que sabéis que está en grave peligro de extinción. Una última pregunta y paso a mis compañeros. En este caso sobre gestión, que quizá la secretaria nos puede comentar. Se inicia esta programación en un momento complicado también a nivel presupuestario, ¿no? por los motivos que todos conocemos. No sé si esto también afecta de alguna manera a la previsión de cara al próximo curso, a todo el proyecto que se está desarrollando, el hecho de que, en fin, de que no se hayan presentado presupuestos, de que estemos un poco en este momento de impasse. No sé también cómo afecta esto a la previsión de actividad del museo, o en general incluso. Gracias. Bueno, yo espero que se puedan aprobar presupuestos, pero en cualquier caso trabajaremos con presupuesto prorrogado, que es el mismo que tiene el año pasado.
trabajamos y seguiremos trabajando. Yo no tengo esa información hoy por hoy, Carlos. Cuéntame. 13. ¿Son 13? Sí. Bueno, 13 proyectos. Sí. Es que como tenemos algunas exposiciones que en realidad son proyecto, entran en la categoría de proyecto porque albergan, digamos, más exposiciones, depende de cómo quieras considerar solo dúo, o en el caso de A Media Lumbre, pues en realidad son 4 solamente el proyecto de A Media Lumbre, porque insisto, son 4 exposiciones diferentes, solo que las otras 3 tienen lugar fuera. Pero podrían ser 17, si quieres contarlo así, o en función de cómo lo llames, vamos. Pero en este caso estamos contando con solo dúo como una sola exposición o como un solo proyecto. Hola, buenos días. Yo sí quería preguntar por el tema de la colección permanente. Si nos puede dar más detalles de cómo se estructura, sobre todo la parte de los hits, por así decirlo, ¿no? Qué obras se han elegido, cómo se han elegido, qué discurso más o menos se va a hacer. Y también ha dicho una frase, ha dicho no queremos que el IBAM sea un museo para expertos de arte. No sé si esto también tiene que ver con el proyecto de la colección, que se quiera abrir de alguna manera el museo, que sea más popular, enseñando lo que son pues, las obras más importantes. Bueno, en el caso de la colección, como comentaba, es un comisariado coral y estamos haciendo esa lectura historiográfica y sí estamos teniendo en cuenta, por supuesto, algunas de esas piezas icónicas, porque nos interesa, por un lado, desarrollar ese sentido, digamos, patrimonial. Queremos que la sociedad esté orgullosa de la colección del IBAM y que sienta o que tenga ese sentido de pertenencia. Sí creemos que, en general, y esto es aplicable creo que tanto para la gente más entendida en historia del arte como la que menos, valora más lo que reconoce. Es decir, a todo el mundo le gusta, ¿no? Y se siente más identificado con aquello que reconoce. Es importante generar ese sentido patrimonial. Entonces, sí que hay determinadas piezas que en cada una de las salas, en ese recorrido histórico, van a marcar, digamos, algunos de los focos, de los puntos de interés o focales de cada una de las salas, pero lo que nos interesa es trabajar con un rigor historiográfico que permita establecer una lectura de la historia del arte de los siglos XX y XXI. Eso por un lado, pero nos interesa mucho esos contrarrelatos, esas otras historias. Por eso hablábamos de esa historia con mayúsculas y esa historia con minúsculas. No siempre esos grandes nombres y no siempre esas grandes piezas son las que han contribuido, digamos, a desarrollar la historia del arte. Y es muy importante que todas esas otras voces y que esas zonas de sombra estén también ahí. Y especialmente estamos desarrollando una lectura o un discurso donde tiene mucha importancia el arte valenciano y que quede muy claro cuál ha sido el rol y el papel del arte valenciano en esa historia del arte, tanto del Estado español como internacional, bueno, y fundamentalmente europeo, porque tenemos una colección que obviamente está muchísimo más centrada en arte europeo. Y respecto a lo de si esa visión de la colección está más enfocada a todo tipo de públicos, es que todas las líneas del museo, a partir de ahora, tienen como objetivo esa inclusión, tienen como objetivo que cualquiera pueda entender, sentirse interpelado y emocionarse con las exposiciones del museo. Yo creo que es factible desarrollar exposiciones con todo tipo de capas donde cualquiera, en cuanto entra en la sala, se emocione. Y luego ya, en función de tus intereses, de tus conocimientos y de tus propias subjetividades, vayas profundizando en una u otra capa o vayas estableciendo también
tus propias lecturas, a partir de tus imaginarios también personales. Al final no nos olvidemos que nuestros visitantes son quienes completan también esa programación que desarrollamos en el museo. Y esto es aplicable tanto a la exposición de colección como a todas las exposiciones. Y lo vamos a hacer no solamente desde los contenidos, sino desde los modos en los que se cuentan esos contenidos, desde los dispositivos que desarrollamos. Por ejemplo, carteles, todo tipo de materiales gráficos. Lo que queremos es que sean más próximos. Y esto es un ejercicio que realmente lleva tiempo. Llevamos ya tiempo tanto con los conservadores y conservadoras en el caso de la colección como con los comisarios y comisarias del resto de las muestras. Es decir, cómo traducimos estos ejes discursivos en ejes que puedan ser interpretables para toda la sociedad. Cómo se puede contar de manera que todo el mundo lo entienda. Y eso es esencial. Y eso se va a ver en los textos de sala, eso se va a ver en los catálogos, eso se va a ver en todo el material que intenta hacer que lo que contamos sea no solamente para toda la sociedad, sino que lo sientan suyo. Insisto, y no me cansaré de repetir que esta es la casa de toda la sociedad y tú te tienes que sentir cómodo en tu propia casa. No sé para qué estoy encendiendo y apagando aquí todo el tiempo. Hola, yo sí quería, porque de las palabras de la directora ha hecho un agradecimiento al equipo del museo. Entiendo también que por la celeridad de armar una programación en 6-7 meses, no sé si para la directora se han quedado algunas exposiciones fuera, si ha tenido que renunciar por esa celeridad en el tiempo y en el poco tiempo para trabajar. No sé si se han quedado algunas exposiciones fuera, si ha tenido que renunciar, un poco cómo ha sido también ese proceso de armar una programación en apenas 6 meses. No he tenido que renunciar a nada precisamente por eso, precisamente porque todo el equipo del IBAM, sin excepción, se ha estado dejando la piel durante estos meses. Faltabas tú. Sí, quería preguntarte, Blanca, has comentado el tema de la colección, de cómo evidentemente, aparte de los contenidos, es la manera en que lo cuentas. Lo digo porque evidentemente el arte no escapa a la fugacidad del consumo, ¿no? que caracteriza nuestra era. Hay ya experiencias, por ejemplo, el Museo del Prado han cambiado, digamos, la pintura de algunas de las salas porque dicen que eso, gracias se ha estudiado científicamente, que produce un contraste óptico y por tanto que atrae más al espectador. También creo que Segade está haciendo algo parecido. Es decir, vosotros estáis pensando también que la colección, mostrarla de tal manera para que evidentemente el espectador, digamos, ese consumo sea un poco más, digamos, fije más. Porque, claro, del 2001 al 17 se ha bajado la percepción de 30 a 10 segundos, etc. Como estáis trabajando también esa línea de hacer que el espectador se fije más. Estamos trabajando para la realización de la exposición con Smart and Green Design, que es el estudio de arquitectura que hay más innovador ahora mismo en España, el estudio de arquitectura más pionero, de hecho, en sostenibilidad. Son los primeros que comenzaron a incorporar la sostenibilidad, las pautas de sostenibilidad en el desarrollo de una exposición, en el diseño, pero también, de nuevo, en la reutilización y recuperación de materiales y estructuras. A la cabeza está Fernando Muñoz, que de hecho fue, supongo que os suena porque ha sido el estudio de arquitectura también que ha desarrollado el pabellón español en la Expo Universal de Osaka ahora y ha ganado, de hecho, el segundo premio, el pabellón. Y llevamos desde el principio, creo que comenzamos ya en mayo, desarrollando toda la exposición mano a mano con él, precisamente para que nos ayude a responder o a aterrizar, digamos, todos estos ejes discursivos que se están trabajando en un proyecto arquitectónico y museográfico que atienda a todos esos principios de sostenibilidad. Me interesa más eso que intentar atrapar
digamos, a los espectadores con otro tipo de estrategias. Sinceramente creo que la propuesta que están proponiendo y que estamos proponiendo desde el equipo de conservación, junto a todas las estrategias de innovación de Fernando y de su equipo, estoy convencida de que serán suficientes sin necesidad de pensar en colores que, ¿no?, como a los mosquitos, atraigan más unos u otros. Sí, y precisamente con el tema de la sostenibilidad que has comentado antes, que es una palabra que está desgastada. Tú has hablado de mantener en equilibrio, la sostenibilidad, mantener en equilibrio las redes que sostienen la vida. ¿De qué redes? ¿Cuáles son esas redes? Las redes de nuestro día a día. El pensar y entender que somos seres ecodependientes e interdependientes, que funcionamos como ecosistema, que pensar en sostenibilidad no es pensar en la naturaleza está ahí fuera y después estamos nosotros, sino en desplazar esa mirada tan antropocéntrica y entender que somos parte de ese ecosistema y que el modo en el que operamos en nuestro día a día también nos hace interdependientes y nos tenemos que pensar desde ahí. El mundo realmente es una malla, pues es una red precisamente con nodos. Si tú tiras de cualquiera de esos nodos, siempre hay un impacto, siempre se genera un impacto en otro lado de ese nodo. Puede estar aquí en Valencia, puede estar en Madrid, en Europa o en cualquier punto del sur global. Pero cualquier decisión que tomamos siempre tiene un impacto. Y precisamente son esas decisiones las que tenemos que pensar teniendo en cuenta ese sistema de redes con las cuales funciona el mundo y se mantiene el mundo. Sí, y por otro lado, cuando has hablado de Cristina de Midel, has hablado de que pone en cuestión las certezas que tiene el espectador. ¿De qué certezas? Porque yo no sé ahora en este momento cuáles son las certezas que podemos tener en un mundo tan cambiante y tan líquido, digamos. Bueno, mira, ese es muy buen apunte. Las certezas que creemos tener. Bueno, en cuanto a los relatos de cómo funciona el mundo, ¿no? Las relaciones de poder. O sea, en realidad en el caso de Cristina creo que lo hace muy bien desde lo micro a lo macro, ¿no? Se detiene tanto en pequeños relatos de pequeñas historias, tanto de nuevo desde aquí como desde el Brasil, donde ella vive en realidad en este momento, como sus proyectos de África, que tanto ha venido desarrollando, como a nivel de esos relatos globales o de cómo esas pequeñas historias nos hablan también de lo macro, ¿no? Y de esos grandes relatos o grandes metanarrativas. Carmen. Buenos días. Enhorabuena por la programación, porque sí que hay una diferencia más, con propuestas más sugerentes, más abiertas y tal. Deduzco de las palabras de la directora que se ha centrado los proyectos y las exposiciones en el centro de Guillem de Castro, pero mi pregunta es por el CADA de Alcoy, es decir, cuáles son las propuestas, si estas exposiciones viajarán allí, porque claro, ha llegado un momento que se ha pasado de una ampliación del IBAM con un centro en Ruzafa a centralizarlo todo aquí y quería saber cuáles son las propuestas, si las hay, si es utilizando un poquito tus palabras, si todo es un ente orgánico con dos cabezas, dos cerebros, dos cuerpos. Gracias, Carmen. Como sabes, los motivos principales por los que hemos estado en esta etapa un poco de parálisis o un poco más congelada con respecto al centro de Alcoy son dos. Una, el convenio estaba caducado, yo me encontré un convenio caducado cuando llegué, y dos, los problemas de climatización del espacio. Entonces, en este momento estamos, por un lado, actualizando ese convenio, estamos en ese proceso aún de actualización, que lleva sus propios tiempos, como sabes, administrativos, y por otro lado, desde Alcoy están en este momento avanzando con el tema de la climatización. Están ya con la licitación, hemos tenido una reunión ahora como escasamente un mes. Ahí nos han contado los avances, están sacando adelante la licitación
Con lo cual, la pelota en realidad está en su tejado. Nosotras estamos deseosas de poder volver a programar en Alcoy y en cuanto se den las condiciones necesarias, que obviamente son esenciales porque lo primero es cuidar el patrimonio, y en cuanto se den esas condiciones, volveremos otra vez a programar. Entiendo que no se maneja ninguna fecha, ¿no? Que se depende de los trámites. Queremos ser cautas. En el momento en que nos aseguremos que esas condiciones ya se cumplen, volveremos a programar y volverá a haber tanto colección como exposiciones temporales del IBAM. Pero bueno, es importante asegurarse de que esas condiciones se cumplen. Eso es lo primero. Y bueno, sabemos que esto también depende, además no solamente del propio Ayuntamiento de Alcoy, sino también de los tiempos administrativos. Yo quería preguntarte, Blanca, un poco saliendo de la programación, aquí en la ciudad de Valencia se han presentado 2 proyectos museísticos o de centro de exposiciones, el de Sorolla en Presidencia, bueno, lo impulsa Presidencia ahí en el Palacio de las Comunicaciones, el de Manolo Valdés en lo que iba a ser la ampliación del IBAM. Me gustaría saber un poco tu opinión sobre estos 2 proyectos y qué papel juega en el IBAM o sigue jugando dentro de este ecosistema de continuar el Centro del Carmen, el Museo de Bellas Artes. ¿Qué papel juega el IBAM en este ecosistema en el que se añaden dos nuevos centros que hablan de arte del siglo XIX y XX y XXI, como son estos? Bueno, para empezar, yo creo que todo lo que sean nuevos proyectos culturales es positivo. Precisamente lo que necesitamos en la sociedad es más cultura y más arte. Entonces, cuanto más se destine precisamente a desarrollar la cultura, tanto de la propia comunidad como de la cultura nacional, porque creo que esto también revierte en la cultura nacional, pues siempre será positivo. Y el papel del IBAM, pues de nuevo, es un nodo más en ese ecosistema que crece y que se hace más rico. En este caso, además, se trata de 2 proyectos que en realidad son complementarios porque tienen que ver con unas líneas que no tienen nada que ver con las del IBAM, que creo que esto es algo que caracteriza mucho la riqueza del ecosistema cultural de la propia comunidad. Creo que todos los museos y centros culturales valencianos son complementarios. En ningún caso se solapan y en ningún caso compiten, sino que desarrollan líneas realmente complementarias que no hace sino, pues eso, enriquecer, ¿no?, de las posibilidades. Pues muchísimas gracias de nuevo.